Edades de la Iglesia, parte 6, la era de la Iglesia de Tiatira 60-12-08 predicado el jueves 8 de diciembre de 1960 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1:39, 1 hora. Bien, esta noche estamos, justo antes de entrar en esta gran era de la Iglesia, solo espero que nuestro Señor derrame su Espíritu sobre nosotros, y nos bendiga de nuevo. Y solo podemos abordar los puntos principales ahora, porque en el gran evento que viene, estaríamos aquí toda la semana. Y anoche tuvimos un tiempo glorioso. Bueno, ahora, justo antes de leer las escrituras, ¿podríamos cambiar de posición por unos momentos y ponernos de pie para orar? Nuestro misericordioso Padre Celestial, venimos en el nombre todo suficiente del Señor Jesús, sabiendo que algún día vendrás. Y estamos tratando de preparar los corazones de la gente para recibir esta gran revelación. Que eres el Hijo viviente de Dios, no muerto, sino vivo para siempre, y que vives en tu iglesia como testigo de Pentecostés, de ese gran tiempo cuando el tiempo de refrigerio vendría de la presencia del Señor. Nos alegra mucho disfrutar de esos momentos aquí después de 1900 años. Y, Padre, humildemente inclinamos nuestros rostros ante estos grandes hombres de todos los tiempos, esas estrellas que sostuviste en tu mano, que dijiste que eran ángeles de las eras de la Iglesia, los ministros. Cuánto te agradecemos por el gran San Pablo de Éfeso. Cuánto te agradecemos por Ireneo, oh Señor, Ireneo, el gran siervo tuyo. Y por San Martín. Y esta noche, por San Columba. Señor, cuánto te agradecemos por estos hombres. En medio del romanismo oscuro, del paganismo que entraba en la iglesia, ellos se mantuvieron valientes por el mensaje y la bendición pentecostal, hablando en lenguas, y haciendo grandes señales y prodigios, sanando a los enfermos y resucitando a los muertos. Muchos de ellos, Señor, fueron desmembrados, asesinados y arrojados a los leones. Grandes cosas han sucedido. La tierra está bañada con la sangre de los justos. Y, Padre, su sangre clama hoy contra esa iglesia malvada y adúltera. Dijiste que algún día, cuando derramaste, el ángel derramó su copa sobre ella, la sangre de cada mártir se encontraría en ella. Señor, ayúdanos a estar listos para resistir ahora, porque el tiempo se acerca, al ver a esta bestia de 2 cuernos surgir de la tierra, no de entre la multitud, con cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Creemos que esa hora está cerca, Padre, cuando estas iglesias se confederarán, haciendo una imagen de la bestia. Y será terrible para ese grupo, Señor, que no se una. El boicot vendrá, pero en esa hora prometiste llevarte a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Antes de que cayera una gota de agua, Noé ya estaba en el arca. Antes de que el fuego pudiera arrasar Sodoma, Lot ya no estaba. Padre, creemos que antes de que las potencias atómicas destruyan esta tierra, la iglesia ya no estará. Nos alegra mucho, Señor. Y sabemos que las bombas están colgadas en los ganchos esta noche. Y podemos mirar al cielo y ver al Hijo del Hombre levantándose de su trono, para dirigirse a la tierra para el rapto de su iglesia. Sabemos que sus preciosos pies no tocarán esta tierra pecadora en ese momento. Porque cuando Rebeca montó el camello y saltó del camello, justo entre la casa de Abraham, en el campo se encontró con su novio. ¡Oh, Dios! Y la iglesia se encontrará con nuestro novio en el aire. Porque nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no obstaculizaremos ni estorbaremos a los que durmieron. Sonará la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y seremos arrebatados junto con ellos para encontrarnos con el Señor, en el campo, en el aire, y estar con Él para siempre. Oh, ayúdanos esta noche, Señor. Danos dulzura de espíritu, y aleja de nosotros toda amargura e indiferencia, y que seamos tan derretidos por el Espíritu Santo. Que el ángel de Dios gobierne esta noche. Señor, no sé qué decirles a estas personas. Ahora tengo las historias y cosas escritas de lo que hiciste, pero es necesario que tú interpretes el futuro. Por eso, te pido que lo concedas, en el nombre de Jesucristo. Amén. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 5 Ahora vayamos al libro del Apocalipsis. Y esta noche estamos en la era de la iglesia de, la cuarta era de la iglesia, Tiatira, la gran era de la iglesia conocida como la era oscura. Esta era de la iglesia comenzó en el año 606 y terminó en 1520. Fue todo lo que pude hacer para identificar. Muchos eruditos toman a San Patricio como la estrella, o él. Cada 7 estrellas eran los 7 ángeles de las 7 eras de la iglesia. Sabemos mañana por la noche, sin lugar a dudas, Lutero, y luego Wesley. No sabemos quién será esta estrella de la iglesia de la Odisea. Estamos en la era ahora. Lo hemos estado desde 1906, al comienzo de Pentecostés. Pero habrá un ángel que se levantará, que sofocará todos los dogmas, se llevará a la iglesia lista para irse a casa. Ahora, algún maestro en espíritu, que se levantará con señales y prodigios. Ahora ruego que Dios nos ayude a saber esto. Al seleccionar esto, al revisar, San Patricio era una gran persona. Y al obtener algunos de los antiguos manuscritos, San Patricio no era católico. Protestó contra la Iglesia católica. Y durante la época de la Reforma, ese dogma que tenían fue desenterrado, lo que demostró que San Patricio protestaba contra la Iglesia católica. San Patricio era más bien un hombre organizado. Tenía su propia escuela. Primero, cuando fue secuestrado a orillas del mar, él y sus 2 hermanas pequeñas, de las que nunca más supo, fueron llevados probablemente a Roma y vendidos como esclavos. También fue capturado y vendido como esclavo, y le dieron trabajo pastoreando cerdos. Entrenó perros para cuidar a sus cerdos, etc., para que respondieran a diferentes gruñidos y cosas que les daba. Y esa fue finalmente una vía de escape en el fondo de un bote, cuando los perros lo cubrieron hasta que se adentró en el mar. Más tarde, llegó a su hermoso lugar, Irlanda, y encontró a sus padres aún vivos. Y San Patricio era sobrino del gran San Martín, que fue uno de los hombres más grandes que hemos tenido desde Jesucristo fue San Martín. Todas sus iglesias estaban llenas del Espíritu Santo. Todos hablaban en lenguas, tenían señales, prodigios y milagros. Simplemente, ocurrían todo tipo de milagros. Mantuvo la fe pentecostal en medio de esa era de la iglesia que se casaba con el catolicismo. El paganismo y los nicolaitas se casaron, formando una organización, y creando a los nicolaitas, a quienes llamamos. Nico significa conquistar. Conquistar o derrocar a los laicos y quitar el Espíritu Santo de la congregación. Y solo el sacerdote es santo, solo el hombre, y luego viven como les place, supongo, siempre y cuando se lo confiesen al sacerdote. Entonces, anoche supe que Constantino nombró al primer obispo y les dio estos edificios, ya que les damos las fechas y todo lo que tienen escrito. Luego celebraron la gran fiesta del solsticio, el 21 de diciembre, el día más corto del año. E introdujeron la herejía de que él era el día del sol, el día del nacimiento del sol. Aplazaron el nacimiento de Jesucristo de abril al 25 de diciembre. El 25 de diciembre, durante esos 5 días, era cuando los romanos celebraban sus grandes fiestas, el circo, etc. Y fue entonces cuando celebraron esta gran fiesta pagana. Y pusieron a este hombre como un dios, lo vistieron y todo, y tenían a su dios junto a ellos. Y fue entonces cuando surgió la gente del posmilenio, justo ahí. Porque creían que la iglesia estaba en el milenio justo ahí. Porque eran ricos, no tenían necesidad de nada, ni del Estado ni de la iglesia. El milenio había comenzado. Sigue siendo una enseñanza católica hasta el día de hoy. Ahora bien, el milenio ha comenzado. Bueno, sabemos que eso está mal. El milenio, la segunda venida de Cristo trae el milenio. Así es. La tierra gime, clama, por ese día de dulce liberación, cuando nuestro Señor regrese a la tierra. 9 Ahora bien, este gran santo fue Columba. Fue un gran hombre de Dios. Tengo su historia prácticamente escrita aquí. Primero, la cuarta era de la iglesia, Tiatira, que significa ser laxo, relajado o confuso. Fue simplemente un tiempo ilegítimo. Del 606 al 1500, la estrella fue Columba, de Irlanda y Escocia, sobrino de San Martín, y vivió unos 60 años después de San Patricio. Así, su ministerio comenzó unos 60 años después de San Patricio. Nunca aceptó la doctrina romana. Fue un gran hombre de fe. Rechazó la enseñanza romana. Nunca fue a Roma, la rechazó por completo. No pude ver dónde lo canonizaron, como hicieron con San Martín y los demás.
No lo canonizaron ni a él ni a Ireneo porque todavía pertenecían a esa iglesia que tenía señales y prodigios de Pentecostés, pero creían. Nunca adoptó la doctrina romana en sus enseñanzas. Tomó la Biblia como enseñanza, siguiendo el ejemplo de su piadosa madre, la hermana de San Martín, y nunca adoptó las enseñanzas romanas. Enseñó que las señales de Marcos 16 deben acompañar a todo creyente. Amén. Ese es el tipo de persona que me gusta. Sí, Señor. Escuchó la voz audible de Dios llamándolo. Esa es otra buena señal. Después de eso, nada pudo detenerlo. Se fue. Estaba en el camino cuando escuchó la voz audible de Dios. 10 Un milagro, tengo varios aquí, pero si solo tomamos este, fue que cuando fue a cierta ciudad a la que el Señor lo había enviado, y la ciudad no quiso recibirlo. Así que salieron e intentaron, se llevaron a los músicos, y demás, cerraron las puertas e intentaron acallarlo tocando a los músicos, y él comenzó a predicar, y eso acalló a los músicos. Y las puertas se abrieron. Entró, predicó de todos modos, y convirtió a todos. Aquí hay otro pequeño del que me gustaría hablar. Entró en una ciudad. Tenían las ciudades amuralladas en aquellos días, por supuesto. Así que fue a la ciudad y lo echaron. Se iba, y el hijo del jefe enfermó gravemente. Y enviaron por el camino a buscar al buen santo. Regresó, se echó sobre el niño moribundo, y revivió. 11 Su iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Él no quería menos, pues cada miembro de su iglesia debía estar lleno del Espíritu Santo. Y protestó y odió profundamente la jerarquía de Roma. Creo que era la estrella de la época. ¿Qué hacía? Hablaba en lenguas, el bautismo en el nombre del Señor Jesús, llevando a cabo las mismas cosas que ellos iniciaron. Si Dios es infinito, y así estableció su iglesia al principio, debe permanecer igual. Y así ha sido, incluso en la minoría, hasta el final. Casi excluida aquí. Regresa de nuevo a través de Lutero. 12 Ahora, queremos comenzar ahora, y ver si podemos empezar a comprender algunos de estos versículos. Comenzaremos en el versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Se dieron cuenta? Estos mensajes están dirigidos al ángel, o al ministro, que lleva la luz de esa era de la iglesia. Anoche descubrimos que, al final de esta otra era de la iglesia en Pérgamo, el ángel de la iglesia, al vencer esta era de la iglesia, recibiría una piedra. Y en esta piedra, hemos tomado esa piedra y la hemos simbolizado como una roca. ¿Qué es? El ángel sería uno como Pedro, llamado piedra. Apocalipsis 2, 18 Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. 13 Descubre que tu nombre influye en tu vida. Ahora bien, no puedo extenderme demasiado en eso, porque el diablo tiene una numerología falsa. Sabemos que eso hace que la gente sienta, y cosas así, lo cual desemboca en el espiritismo. Y el espiritismo es del diablo. Lo sabemos. Y así es como debes estar alerta. Como la razón por la que llamaron a Jesús Belcebú, un diablo, porque él podía discernir los pensamientos de sus mentes. Pero él era la palabra de Dios. Hebreos 4 dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la mente. Así que él era la palabra. Él es la palabra viva. Y la palabra viva entra en nosotros y produce el mismo efecto en nosotros, porque es la misma palabra. Es lo mismo entre nosotros. Y así es, y a veces, quienes no están en esa categoría hablan en lenguas, y otro lo interpreta. ¿Qué es? La palabra hecha carne de nuevo entre nosotros. Mateo 12, 24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 25 Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Marcos 3, 22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15 Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 11, 17 Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y una casa dividida contra otra casa, cae. Juan 1, 14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 14 Y luego, notamos entonces, que este ángel recibiría, el ángel de la era de la iglesia que recibió la piedra, era una piedra blanca, que significaba no su propia justicia, sino la propia justicia de Dios. Y en esta piedra había un nombre que nadie conocía excepto el que lo recibió mismo. Él lo sabía, pero nadie más podía conocerlo excepto él. Cuando escuchas a estos tipos adularte, diciendo que son Juan, que son Pablo, que son María, que son esto, aquello, o lo otro, no lo creas, porque si lo fuera, nunca diría nada al respecto, así es. Tiene que guardárselo para sí mismo. Él sabía que nadie sabía excepto él mismo. Pero él sabía, porque cada vencedor perfecto recibe un nuevo nombre de esa manera. Apocalipsis 2:17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Notaron que Abraham se llamaba Abraham? Pero cuando Dios iba a usarlo, le cambió el nombre a Abraham. Sara era Sara. Pero cuando Dios iba a usarla, le cambió el nombre a Sara, princesa. ¿Notaron a Jacob? Jacob era su plantador. Esaú significa rojo. Peludo y rojo, pelirrojo, y rojo por todas partes es Esaú. Ahora bien, Jacob era su plantador, y su plantador es un engañador. No dijo Esaú, ¿no se llama Jacob, su plantador? Pero cuando luchó con el Señor toda la noche, venció y fue bendecido, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, un príncipe con Dios. Pablo se llamaba Saúl hasta que se encontró con el Espíritu Santo en forma de luz que brilló sobre él. Su nombre cambió de Saúl a Pablo. Simón, cuando conoció a Jesús, cambió su nombre a Pedro. Y cuando Jesús venció, su nombre cambió. Y él revelaría ese nombre. El que quería estar con él, vencido como él, recibió un nombre nuevo, y le revelaré mi nuevo nombre, y cada vencedor, me refiero a aquellos líderes, etc. Ahora bien, no todos los hijos de Israel recibieron un cambio de nombre, por supuesto. Es cierto. Pero esos altos líderes, cuando vencieron, recibieron un nombre nuevo. ¿Ven cómo encaja todo? Perfectamente. Génesis 17:5 Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:15 Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Génesis 25:25 Y salió el primero rubio, y todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Génesis 32:24 Y Jacob se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Isaías 62:2 Y verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Marcos 3:16 Y a Simón le pusieron por sobrenombre Pedro. Hechos 13:9 Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos. Apocalipsis 2:17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 16 Y ahora descubrimos que también recibió maná escondido. Ahora bien, el maná escondido simboliza el pan de la proposición. El pan de la proposición era solo para los sacerdotes. Así es. El pan de la proposición era solo para los sacerdotes. Y era algo especial hecho para los sacerdotes, es decir, los líderes. Y este hombre venció. Toda la congregación recibió maná, pero él recibió un maná escondido, especial, o una revelación especial, o de quién era Jesús, y de qué se trataba de él, todo acerca de él. Recibió esa revelación si había vencido. Al ángel. Resiste, porque el que venciere, dirigido al ángel de la iglesia. Apocalipsis 2:18 Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. 17 Ahora encontramos entonces, esta noche comenzamos. Al ángel de la iglesia en Tiatira escribe. Estas cosas dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido. Ahora, cuando lo vimos en la primera edad, Éfeso, o en el primer comienzo de Apocalipsis, lo vimos en su personaje 7 veces glorificado.
Cabello, encontramos que Juan lo encontró en el día del Señor. Cuando él viene ahora, él es un sacerdote. Cuando él estaba aquí en la tierra él era un profeta, el profeta de Dios. Ahora él tomó su propia sangre, y fue delante del Padre, lo cual lo hace sacerdote. Cuando él regrese él será un rey. Profeta, sacerdote, y rey. Él era el profeta de Dios, él era un águila. Él era el sacerdote de Dios, él era un cordero. Cuando él regrese, él será el león, el rey, la tribu de Judá, para reinar. Apocalipsis 1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 18 Pero entre su función sacerdotal, cuando el santuario es abandonado, lo encontramos allí de pie. Juan dijo que estaba en el Espíritu en el día del Señor. No el séptimo día, ni el domingo. Todo eso es un error. Lo descubrimos. Escudriñen las Escrituras. Era el día del Señor. Este es el día del hombre. La venida del Señor será su día. Y lo encontramos en el día del Señor. Y cuando vio al Señor, tenía el cabello blanco como la nieve. Y sabemos que eso representa a un juez. Además, no era sacerdote entonces, porque el sacerdote estaba atado por la cintura, lo que significa servicio. Pero estaba atado por el pecho aquí arriba, lo que significaba que era juez. Amén. Y lo vemos caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, nos remontamos al anciano de días, que estaba blanco ante el juicio del trono blanco, cuando Daniel lo vio. Vengan al anciano de días, cuyo cabello era blanco como la nieve. Ahora, blanco. Los antiguos jueces ingleses, a lo largo de los años, solían, al entrar en el tribunal, usar una gran peluca blanca como la nieve, porque eran jueces. Y Juan lo vio en el día del Señor, cuando era juez. Amén. Daniel 7:9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Apocalipsis 1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y sus ojos como llama de fuego. 19 Ahora descubrimos que tenía ojos como llamas de fuego, y que, ojos entonces como llamas de fuego. Una vez, esos ojos se empañaron con lágrimas humanas. Podían llorar por un hombre moribundo, sabiendo que en los próximos 5 minutos volvería a vivir, pero solo con pasión humana. Pero detrás de eso había tal poder que podía ver a través de la vida de un hombre y decirle quién era y todo sobre él, porque venía ahora en este reflejo como fuego. Los ojos pueden mirar a través de la tierra y ver todo lo que está sucediendo. ¿Dónde estarás en el día del juicio? Tus pecados estarán expuestos ante él. Y noten que tenía de su boca una espada aguda de 2 filos, que descubrimos que era la palabra. Vimos que sus pies eran de bronce bruñido, etc. lo que significaba su fundamento. Pisó el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso, y lo pisoteó, cargó con el pecado, lo vadeó y agradó a Dios. Así es. Y su fundamento es nuestro fundamento. Sobre Cristo, la roca sólida, me sostengo, dijo Eddie Perronet. Todos los demás terrenos son arenas movedizas. Así es. Apocalipsis 1:14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y sus ojos como llama de fuego. Apocalipsis 1:15 Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:16 Y tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 19:15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 20 Ahora vemos aquí que, cada vez que se encuentra con una era de la Iglesia, se dirige a él con uno de sus nombres de deidad. Descubrimos que, allá atrás, la primera revelación es la deidad suprema de Jesucristo. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el primero y el último, el Dios Todopoderoso. Vean, la primera revelación, Juan se giró para ver quién le hablaba. Lo primero que hizo fue dirigirse a él como cualquier rey, cuando se dirigen a él, dice quién es. Cualquiera. Soy fulano cuando te hablo. No me conoces. Soy William Branham. Soy Juan Pérez, quien quiera que sea. Dijo, soy el primero y el último, el que vivió, murió y vive para siempre. Oh, Dios mío. Eso es deidad.
Aquí lo vemos en su séptuple personaje de su estado glorificado. En cada era de la Iglesia, él se acerca a ellos en una de esas deidades diferente, en un estado glorificado diferente. Apocalipsis 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:17 Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:18 Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 21 Ahora, esta noche, él viene con llamas de fuego. Mira hacia la Odisea, o hacia Tiatira. Esta es la era en la que la Iglesia se fusiona con el catolicismo y el paganismo. O el nicolaísmo y el paganismo se unieron, formando y dando origen a la primera Iglesia, la Iglesia organizada. Dios dijo que las obras de los nicolaitas, que estaban en Efesios, en la pequeña iglesia de Pérgamo, se convirtieron en una doctrina. Y dijo que era una doctrina de Balaam. Balaam fue quien enseñó a Israel a ir allí y cometer fornicaciones. O cometieron fornicaciones con Moab, que era un miembro tibio de la iglesia, o la iglesia común, la gran organización. Y descubrimos que Dios dijo que la doctrina nicolaita, que era poner todo el poder en una iglesia, y dejarla de lado, y convertirla en una organización, dijo, ustedes la odian, y yo también la odio. No para de decir, lo odio. Lo odio. Lo odio. Y aquí está en pleno auge. ¿Ven cómo se apretujó la iglesia? Justo aquí, hasta que solo quedó una cosita. Y esa es la iglesia en la que estamos ahora. Apocalipsis 2:6 Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2:15 Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. 22 Ahora bien, en este día en que esta revelación llegó, o fue para esta iglesia, fue un día en que Roma había edificado sobre las grandes piedras de su lugar de heno y paja. Pero él se dirige a esta iglesia, diciendo que él sigue siendo el fuego llameante que mira hacia abajo a través del tiempo. Y su fundamento no es heno ni hojarasca, sino bronce sólido y probado en el horno de fuego. El fundamento es seguro. Me encanta eso. Sabemos dónde estamos parados. Apocalipsis 2:19 Yo conozco tus obras, y caridad, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. 23 Muy bien. Conozco tus obras, tu caridad, tu servicio, tu fe, tu paciencia y tus obras. Y que las últimas son más que las primeras. Muy bien. La iglesia parece haber sido casi completamente aislada, solo ha disminuido un poco, y se habían alejado de las grandes reuniones espirituales, y dependían de las obras. Dios no quiere que dependamos de las obras. Eso es señal de organización. Nos encargamos de la señorita Jones por un poco de leña. Y nos encargamos de fulano, sus hijos, por un poco de ropa. Y eso está bien. Pero no dependas de eso. No lo hagas. Hermano, eso es una buena acción. Un buen ciudadano decente lo haría. Pero lo que se necesita para ser cristiano es una experiencia de nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, se desvanecieron. Recurrieron a las obras, en lugar del amor y la fe, y cada vez eran más. Apocalipsis 2:20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 24 Muy bien. Conozco tus obras, conozco tu fe, conozco tu paciencia, etc. Pero ahora, vamos al versículo 20. Escuchen esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos, y cometa fornicación, y coma cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, mujer. ¿Qué descubrimos anoche que representaba mujer? La iglesia. Ahora descubrimos que aquí se les llamaba nicolaitas, doctrina de Balaam, y ahora se ha convertido en una Jezabel. 25 Ahora, Jezabel, si se fijan, esta es una gran historia. Si quieren escribirla, comiencen en 1 Reyes, aproximadamente 16. Jezabel no era hija de Abraham. Este grupo de aquí tampoco era la Roma pagana. Los nicolaitas eran el grupo de cristianos fríos y formales que se habían separado de los verdaderos cristianos, aparentemente sin fe. Y querían convertir la iglesia en una logia, como las de hoy, sin espíritu en absoluto.
Los días de los milagros ya pasaron. Eso era para otra época. Tenemos una hermandad. Un buen masón, un tipo peculiar o algo similar produce eso, y está bien. Pero eso nunca reemplazará un nuevo nacimiento en Jesucristo, la salvación del alma, esta verdad. 26 Bien, esta Jezabel. Ahora bien, ella era, hija de Abraham. Es cierto, la princesa de un idólatra. En aquel tiempo, cuando la familia real, su familia real, era famosa por su cruel y salvaje lealtad a Balaam, su padre era sacerdote del ídolo de Astarte. No sé cómo se pronuncia. Lo acabo de leer en la historia. Acab usó su estrategia como Constantino. Esta gran y poderosa nación se encontraba junto a Israel, así que por lo tanto, ¿qué hizo Constantino anoche? No era un converso. Era un político. ¿Qué intentaba hacer? Se llevó a los cristianos cuando le dijeron que orarían y. Ahora recuerden, estamos hablando de los nicolaitas. Y dijo que si oraban, y él ganaba esta batalla, entonces sería cristiano. Tuvo un sueño. Pintó sus escudos de blanco esa noche con una cruz, donde nacieron los caballeros de Colón, justo en ese momento. Ahí es donde toman su posición. Pero nunca hizo nada propio de un cristiano. En una de las iglesias nicolaitas, llamada Santa Sofía, puso una cruz. Como dije anoche, eso es lo único que hizo que sonaba a que estaba a favor de la iglesia, según lo que pude deducir de las páginas de la historia. Y muchos otros eruditos dicen lo mismo. No sabemos nada sobre su conversión. Ahora bien, 27 ¿Pero en qué se metió? Lo que quería hacer, había visto la mayor parte de Roma ahora. Ahora miren esto. Observen esta estrategia, y observen cómo la Biblia la confirma. Dios, cientos y cientos de años antes de que ocurriera. Y Constantino usó la misma estrategia, Dios dijo aquí, que usó Acab. Ahora, Constantino vio que gran parte de su pueblo eran estos nicolaitas, cristianos. Algunos de ellos eran llamados herejes. Esos son los pentecostales. Eran herejes, santos rodantes, y qué más. Ahí es donde yacen sus verdaderas señales y maravillas. Pero la iglesia natural, entonces, estaba llegando a la organización. ¿Qué hizo? Constantino jugó un papel inteligente. Fue allí, y reunió a sus amigos paganos, y reunió a sus amigos cristianos, y unió a las iglesias. Introdujo el paganismo en el cristianismo. El cristianismo y el paganismo se casaron en la iglesia de Pérgamo. 28 Ahora bien, ¿qué dijo él aquí sobre esto esta noche? Lo mismo que dijo Acab. Acab, para fortalecer su reino, se casó con Jezabel, esta idólatra, para fortalecer su reino, para dar más poder a Israel. Y eso es lo que las iglesias están intentando, ¿ven dónde intentan hacer una Biblia? La publicarán el año que viene en el 62. Que sea una Biblia que agrade a los judíos, a los católicos y a los protestantes. ¡Ay, Dios mío! Tengo el recorte de periódico. No lo tengo conmigo esta noche. Pero me oyeron leerlo la otra noche. Ahí lo tienen. Ah, esos intentos de multiplicarse. Toman las cosas santas de Dios y las dispersan de cualquier manera para multiplicarse y multiplicarse. Eso es lo que hizo la iglesia. Aceptaba gente con un apretón de manos. Y recibía renegados y todo lo demás. Gente no regenerada. Pero al verdadero cuerpo de Cristo, que no es una organización, sino el cuerpo místico de Cristo, solo se puede entrar de una manera. Mediante el bautismo del Espíritu Santo. Correcto. Y las mismas señales que impactaron a los apóstoles impactan a la iglesia. Exactamente. 30 Ahora bien, no tenemos que ceder y decir, bueno, nos uniremos a las asambleas. Nos uniremos a la unicidad. Nos uniremos a esto, o a los bautistas, o a los metodistas. Unámonos a Cristo. Manténganse alejados de estas cosas. Claro, cada una de esas organizaciones está bien, pero tienen sus doctrinas y sus cosas, y tienen que ver si el supervisor general les permite venir a ese país y tener una reunión. Si no enseñan exactamente como ellos, los expulsarán. No pueden quedarse con la Biblia. Dios no puede hacerlo. La odia. Cualquier otro cristiano nacido de nuevo también lo haría. Muchas de esas personas por ahí tienen un deseo absoluto de hacer, de servir y de tener comunión. Pero ustedes no pueden hacerlo. Los expulsarían. Bueno, que los expulsen. Vayan y reciban el Espíritu Santo de todas formas. Eso es exactamente. Pero vean, ellos quieren obtener ese dogma. Quieren llevarte a donde tengas mucho dinero. 31 El Bautista tenía un lema en el 44. 1.000.000 más en el 44. ¿Qué obtuvieron? Como dijo el gran evangelista Billy Graham cuando estaba en Louisville.
Iré a una ciudad. Dijo. San Pablo iría a una ciudad. Conseguiría una conversión. Al volver el año que viene, conseguiría 30 con esa conversión. Tataranietos. Dijo. Iré a una ciudad, llamaré a 30.000. Al volver el año que viene, no encontraré a 30. ¿Y lo que dijo? Hizo una buena declaración, pero aún así no creo que nuestro querido hermano tuviera razón. Dijo. Predicadores perezosos. Dijo. Les daré sus nombres y direcciones, y ustedes, sentados con los pies sobre el escritorio, les escribirán una carta, en lugar de ir a hablar con ellos. 32 lo admiraba por eso. Me gusta que un hombre sea lo que es, no un hipócrita. Que se destaque y sea lo que es. Y eso me gusta. Pero me gustaría decir, Billy, ¿quién estaba allí para llevarse a ese converso que tuvo Pablo? Lo que pasó, Billy, fue que si dejaras de dejar que regresaran, se estrecharan la mano, se acercaran y dijeran, sí, acepto a Jesús como mi salvador personal, y que lo dejaras quedarse allí hasta que muera, se pudra y nazca de nuevo del Espíritu Santo, Él hará nuevos conversos. Hermano, está rebosando de fuego, hasta que no puedes apagarlo. Es como una casa en llamas con un viento fuerte. Simplemente no puedes. Oh, se está extendiendo por todas partes, hermano, un verdadero converso de Cristo. No puede quedarse quieto. Simplemente, está en movimiento. ¡Ay, me alegro tanto! ¡Ay, Dios mío! El bautismo tradicional del Espíritu Santo que enciende tu alma no se detiene. El viento te abanica, el viento impetuoso te impulsa. Yo solo le sigo dando leña y sigo adelante. Sí, Señor. Nadie tuvo que aceptar a los conversos de Pablo. Pablo los llevó a una profunda conexión con Cristo hasta que murió para sí mismo y resucitó en Cristo, y él hizo el resto. Así es. Así es. 33 hermanos bautistas están bien. Pero 1.000.000 más, ¿de qué sirve? Tienes 1.000.000 de nombres más. Bueno, siéntate e inventa algunos, si quieres incluirlos. Está bien. Pero hermano, lo que queremos son nombres en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo, lavados en la sangre, llenos del Espíritu Santo, con señales y prodigios. 34 Investiguen las historias. Ojalá todos consiguieran los concilios de Niza y leyeran esas cosas para ver cómo esos mártires sostuvieron la llama de Pentecostés. Les diré, hermano, bautistas, metodistas o quienes sean, que la verdadera luz genuina no es la organización pentecostal, sino la experiencia pentecostal. Llevo días y días investigando esas historias, escarbando en ellas hasta donde puedo encontrar. Y es esa llama de Pentecostés la que se mantuvo viva desde Pentecostés hasta nuestros días. Sí, Señor. Ha sido expulsada. 35 Algunos dicen, bueno, la gran Iglesia Católica ha resistido las olas. Eso prueba que es la verdadera Iglesia. No me extraña que, con el Estado y todo lo demás a su favor, pudiera existir. Pero lo extraño es que ese pequeño grupo, esa pequeña minoría, haya sido expulsada, encarcelada, aserrada en pedazos. ¿Cómo pudieron existir? Porque el espíritu del Dios viviente se movía en su ser. Y todos los demonios del infierno no pueden prevalecer contra él. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Ahí está la verdad. Eso es lo que da el Espíritu Santo a estos predicadores metodistas, a cada uno de aquí. Los hace levantarse. Tiene un efecto en ti. Nunca fallará. Mateo 16, 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 36 Acá, ese hipócrita, se acerca y dice, si tan solo pudiera consolidarme ahora y conseguir esta gran nación. Y si me caso con la hija de ese viejo de allá, bueno, seremos amigos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Vender su primogenitura? Ahora bien, cuando esta iglesia protestante regrese y se una a la iglesia católica, hará lo mismo que hizo en aquel entonces. Acá vivió en el día que, ha pasado 3 veces. Estuvo en la experiencia de medianoche del viaje de Israel, y aquí llega de nuevo a la medianoche. Y llegamos de nuevo a la medianoche aquí. 3 generaciones antes de esto, entraron aquí, y entraron aquí. 37 Ahora bien, si se fijan, Acab se casó con Jezabel para fortalecer a su pueblo. Eso fue exactamente lo que hizo Constantino. Erigió una gran iglesia, tomó el altar e hizo un gran mármol, vistió a este hombre, el Papa, y lo colocó allí. Era un Dios viviente. Podía hablarles y les contaba sus pecados. Y eso agradó a esa vieja iglesia tibia, y allá se fueron. Claro, eso es todo. Bueno,
Pero eso no agradó a ese hombre que había nacido de nuevo, cuando lo tomaron y luego introdujeron ceremonias paganas para recitar las oraciones. ¿Qué hicieron? Derribaron a Júpiter y pusieron a Pedro. Derribaron a Venus y pusieron a María. Y eso introdujo el paganismo en las filas cristianas. 38 Y cuando Acab se casó con Jezabel, hizo exactamente lo mismo. Introdujo la idolatría en Israel. ¿Y qué hizo Jezabel? Mató a todo profeta que pudo. ¿Es cierto? Lo mismo hicieron los papas. Mataron a todo cristiano verdadero que pudieron. Pero había una estrella de aquella época, el viejo Elías. Oh, sí, señor. No tuvo miedo de contárselo. Sí, señor. Él era la estrella de Dios de aquella época. Llegó a una sola vez y dijo, Señor, soy el único que queda. Dios dijo, espera un momento, espera un momento, espera un momento, Elías. Tengo 700 escondidos ahí dentro, no sabes dónde están. Están entre los fariseos, saduceos, bautistas, metodistas y presbiterianos. Pero los sacaré de ahí. Espera, verás. Los tengo ahí fuera. Son míos, y aún no se han arrodillado ante Balaam. Pero el viejo Elías era la voz de Dios en aquellos días. Sin duda lo era. El mismo tipo de la voz de Dios en la primera venida de Cristo. Será el mismo tipo de voz en la segunda venida de Cristo, según las Escrituras. 1 Reyes 19:14 Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. 39 Ahora, descubrimos que esta pequeña Jezabel, cuando llegó allí, realmente iba a derribar todos los altares de Dios y erigir los suyos propios. Y hacía que los israelitas se inclinaran ante un ídolo. Eso fue exactamente lo que hizo Constantino al fundar la Iglesia Católica. Introdujo el paganismo en la Iglesia cristiana e hizo que los cristianos se inclinaran ante los ídolos. Eso es exactamente, la edad oscura de nuevo, la edad oscura de Israel, la edad oscura de la Iglesia, inclinarse ante los ídolos. Y Elías fue la estrella en su época. Se hizo que todo Israel adorara a Balaam, al igual que la Iglesia Católica en Tiatira. 40 Ahora quiero que noten otra cosa impactante aquí. Estaba repasando mi historia. Jesús dijo que ella se llamaba a sí misma profetisa. Esa mujer Jezabel, que se dice profetisa. Verán, la Iglesia Católica no permite que sus feligreses lean la Biblia, porque dicen que el sacerdote es el único que puede divinamente adivinar esa palabra. Bueno, esa es la verdadera interpretación de un profeta. Un profeta tiene la interpretación divina de la palabra de Dios. Exactamente. ¿Cómo puede alguien llamar profeta a alguien y luego decir que tiene una revelación equivocada? Tiene tanto sentido como la filiación eterna, vean, es. Un profeta significa el adivino correcto, aquel a quien llegó la palabra del Señor, la revelación. La palabra profeta significa un adivino de la palabra divina. Jesús dijo, si hay entre ustedes un espiritual o un profeta, yo, el Señor, le hablaré. Y si se cumple lo que dice, escúchenlo. Estoy con él. Si no se cumple, no lo escuchen. Eso es todo. Era la palabra divina de Dios, y la palabra del Señor vino a los profetas. Números 12:6 Y él dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. Deuteronomio 13:1 Si se levantaré en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, Deuteronomio 13:2 Y se cumpla la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. Deuteronomio 13:3 No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Deuteronomio 18:22 Cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado, sino con soberbia la habló el profeta. No tengas temor de él. 41 Ahora bien, decían que esta iglesia de entonces era una profetisa. Recuerden, ha cambiado de ser nicolaíta a una ella. Una Jezabel. Anoche se habló de la doctrina de Balaam, vean, doctrina de los nicolaitas y doctrina de Balaam. Balaam fue quien fornicó con Israel. ¿Y qué hicieron los nicolaitas? Crearon la organización. Así que, al unirlos, obtenemos una iglesia. Claro. Apocalipsis 17. La gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Mujer, prostituta.
¿Qué es, o cómo es una prostituta? Está cometiendo fornicaciones, fornicación espiritual, malinterpretando la palabra al pueblo. Apártense de ese fanatismo. Eso es verdadero fanatismo. Correcto. Apocalipsis 2, 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Apocalipsis 2, 15. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. 42. Ahora, vean, ella se llama profetisa. Somos el concilio. Somos el concilio de la Odisea, de nuevo, el concilio de hombres. Y hemos decidido esto y esto. Así que escúchenos. Pero, ese pequeño sacerdote aquí arriba, para entrevistarme sobre Elizabeth Frazier, o sobre esa chica Frazier, dijo: el cardenal quiere saber si usted, o el obispo, si bautizó a esta chica Frazier. Dijo: se está haciendo católica. Dije: sí, lo entiendo. Dijo: ¿la bautizó? Dije: sí, señor. Dijo: ¿cómo la bautizó? Dije: en el bautismo cristiano. Dijo: bueno, ¿qué quiere decir con eso? Dije: el bautismo cristiano, como dice la Biblia. Solo hay una manera de ser bautizado en el bautismo cristiano. Toda persona en la Biblia fue sumergida en el agua en el nombre de Jesucristo. 43. Empezó a escribir así. Dijo: ¿sabes, la Iglesia Católica solía hacer eso? Le pregunté: ¿cuándo? Le dije: tengo aquí toda la historia antigua que pude conseguir, de Londres y de todas partes, para poder estudiar cuando se acerca este momento, cuando va a suceder algo. Le dije: quiero saber dónde. Me respondió: dijo, en la Biblia. Le pregunté: ¿dices qué? Me respondió: Jesús organizó la Iglesia Católica. Le pregunté: ¿entonces fue Pedro el primer papa? Le respondió: sin duda. Le dije: pensaba que la Iglesia era infalible y no cambiaba, y que todas las misas se decían en latín para que no cambiara. Me dijo: es cierto. Le dije: bueno, sí que has cambiado desde entonces. Le dije: si esa Biblia es un libro católico, entonces soy un católico a la antigua. Exacto. Dije: soy un católico tradicional entonces. Y dije: ciertamente lo ha sido. 44. Dijo: bueno, vean, la Biblia es solo la historia de la Iglesia Católica. Dijo: Dios está en su Iglesia. Yo dije: Dios está en su palabra. Así es. Que mi palabra sea verdad, y la palabra de cualquier otro hombre mentira. Y aquí, este libro del Apocalipsis es el único libro, permítanme repetirlo, que Jesús aprobó. Y lo primero que hizo fue revelar su deidad, y lo hace completamente. Y dijo: cualquiera que le quite algo o le añada algo, será quitado del libro de la vida. Bienaventurado el que lee o el que oye. Y maldito el que le añada algo o le quite algo. Ahí lo tienen. Así que ven el peligro. Así que nunca le añadan nada. Simplemente déjenlo como está y sigan adelante. Romanos 3, 4. En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 45. El Espíritu te lo revelará si tan solo eres humilde, así es. Ahora bien, no es complicado. Jesús agradeció al Padre, diciendo: te doy gracias, Padre, porque ocultaste estas cosas a los ojos de los rabinos, y obispos, y cardenales, los supervisores generales, y las revelaste a niños que aprenderán. Eso es lo que quieres. Es una revelación de Dios que solo puede venir, como él dijo allí. ¿Quién dice el hombre que soy? Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo: Simón, nunca aprendiste eso en un seminario, nadie te lo dijo nunca. Eso viene como una revelación del cielo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Esa es exactamente la revelación que Abel tuvo en el principio.
es la revelación que fue entonces. Sigue siendo la revelación, y siempre lo será. Así es. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16, 17. Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 46. Ahora, descubrimos aquí que ella era una mujer, y una mujer representa una iglesia. ¿Es correcto? ¿Cristo viene por una qué? Una novia, una mujer, una virgen casta. Y la anciana aquí, ella afirmaba ser la iglesia de Dios. Pero lo que era, estaba adornada con riquezas, perlas y todo, y bebió una copa de la inmundicia de sus fornicaciones, tanto que emborrachó con su vino a todos los reyes de la tierra. ¿Es correcto? Ahora, la encontramos aquí llamada Jezabel. Y Jezabel, el mal que Jezabel hizo, tan pronto como se apoderó de los israelitas, los mató, hizo todo lo que pudo y construyó sus propios altares. ¿Es correcto? Eso es exactamente lo que hizo la Iglesia Católica. Eso es exactamente. Apocalipsis 17, 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. 47. Pero ahora, sigamos leyendo. Esto te va a atrofiar. A veces, si te atrofias, comerás un poco más. Se dice profetiza, ahora bien, si dice: soy la única intérprete de la palabra, y enseña y. Seduce a mis siervos a cometer fornicaciones, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ese hermano que preguntó sobre la serpiente, sobre comer del fruto del jardín del Edén, ¿ven lo que es, verdad? Cuando dijo comer aquí, era espiritual, y le di tiempo para que se arrepintiera de su fornicación, y no se arrepintió. He aquí, la arrojaré en una cama. ¿Qué clase de cama? De mundanería. Eso es exactamente lo que es hoy, y a los que cometen adulterio con ella, en la gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Eso va a entrar en la gran tribulación, y. Matará a sus hijos con muerte. Apocalipsis 2, 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2, 21. Y le di tiempo para que se arrepintiera de su fornicación, y no se arrepintió. Apocalipsis 2, 22. He aquí, yo la arrojaré en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis 2, 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. 48. Guau. ¿Su qué? Esta vieja tuvo hijos. Ahora, Apocalipsis 17. ¿Cuántos? Supongo que todos ustedes estuvieron aquí anoche. Muy bien. Apocalipsis 17, a esta vieja prostituta, la Iglesia Católica, la llamaban ramera y era madre de prostitutas. No podían haber sido niños, eran iglesias. Ahora bien, ¿de dónde surgió la Iglesia Luterana? ¿De dónde surgió todo esto? ¿De dónde surgió cada organización? ¿Dónde está su origen? La Odisea. Los nicolaitas finalmente se formaron en eso. Es exactamente lo mismo otra vez. No puedes evitarlo, hermano. El viejo Elías protestó contra eso en su día. Juan protestó contra eso en su día. Sí, señor. ¿No crees que dices para ti mismo: tenemos a Abraham por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras? Simplemente no se puede evitar.
Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 49. Ahora, ella tuvo hijos. ¿Tuvo hijos la verdadera Jezabel? Sí, señor. Escuche. ¿Mataré a sus hijos? ¿Qué? La Iglesia Católica, sus hijos son las denominaciones protestantes, es exactamente así, porque están haciendo lo mismo, bautizándola directamente con su bautismo extraño, un bautismo antibíblico, estrechando las manos para el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo en lugar de Jesucristo, y haciendo todo lo contrario a la Biblia, todavía. Y caen en ello. Apocalipsis 2, 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. 50. Su hija se llamaba Atalía. Jezabel casó a Atalía con Joram, hijo del rey de Judá, y pronto los altares de Balaam estaban en pie en Jerusalén. No hace falta ir a la historia para eso. Es la Biblia. Su hija, Atalía, se casó con Joram, hijo de Josafat. Y sus hijas hicieron lo mismo. Vaya. ¿No lo ven? ¿Ven cómo han actuado esas organizaciones, hermanos? Han regresado a través de Lutero y ellos, exactamente igual, y se han organizado juntos en lugar de dejar que el Espíritu Santo, y Pentecostés hizo exactamente lo mismo. No podían simplemente dejar que el Espíritu Santo siguiera adelante y se saliera con la suya, y seguir adelante y que cada luz viniera, simplemente examinarla con la palabra, y seguir adelante. No podían dejar que el Espíritu Santo los guiara. Tuvieron que formar una organización y aislarse de todo lo demás que pudiera surgir. Volví directamente y me casé con la mujer de nuevo. Exactamente. Cuando lleguemos a esa edad, solo miren lo que les espera más adelante. Me casé de nuevo. Jesús dijo aquí: esta Jezabel se hace llamar profetisa, y la arrojaré en un lecho de mundanalidad, y también a sus hijos. ¿De qué clase? Los mataré con una muerte. 51. ¿Qué es? ¿Qué clase de muerte se les dará a sus hijos? Verán, ya están muertos, espiritualmente muertos. No tienen revelación. Conocen su organización, su catecismo, la doctrina de la Iglesia. Pero cuando se trata de conocer a Dios, algunos no saben más de él que un hotentote de un caballero egipcio. Así es. Cuando se trata de conocer realmente al Espíritu Santo, me preguntaba, quería llamar al Espíritu de Dios adivino, o diablo, de los espíritus que disciernen, y cosas así, y que expulsa males. Pero si no pertenece a nuestra organización. Ese grupo, o BRRR. Mira, simplemente no lo saben. Y luego lo etiquetan con un nombre como solo Jesús, o algún tipo de santo rodante, o algo así. Simplemente no lo saben. 52. Y la hora está cerca cuando esa cosa será expuesta. Exactamente. Dios lo hará tan seguro como que estoy detrás de este púlpito, porque Él sacará a sus hijos de allí, tan seguro como que estoy aquí mismo. Dios en el cielo lo sabe. Si me creen profeta del Señor, siervo del Señor, escúchenme. Ella está cerca. Sí, Señor. 53. Sus hijos morirán espiritualmente. Míralos, fríos y formales. Mira a nuestros, no hace falta hablar de bautistas y presbiterianos. Sabemos que llevan años muertos. Cuando Lutero tuvo su avivamiento, su justificación, si hubiera continuado, este gran movimiento pentecostal actual habría sido la Iglesia luterana. La luz habría llegado con la santificación, como la siguió Wesley. Lutero no pudo seguir eso. No, señor. Ya son luteranos. 54. Entonces, llegó Wesley. Después de su muerte, ¿qué sucedió? Organizaron eso e hicieron de la iglesia metodista wesleyana, la iglesia primitiva toda clase de metodistas, y cuando, hubo un gran avivamiento. Pero cuando incorporaron la organización, ¿qué pasó cuando llegó Pentecostés, hablando en lenguas y trayendo la restauración de los dones? No pudieron moverse. Los llamaron demonios. Ahora bien, ¿qué hicieron los Pentecostés? Lo mismo que ellos, ¿y dónde están? Tan muertos como un clavo. Sí, Señor. Exactamente. Arrojaré a sus hijos en un lecho de muerte, y los mataré. Permítanme leer eso, para que lo vean. Creo que era el versículo 22. Y la arrojaré en una cama, y a los que cometen adulterio con ella, a la gran tribulación.
Apocalipsis 2, 22. He aquí, yo la arrojaré en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. 55. La gran tribulación, eso es lo que está pasando. Ahora recuerden, permítanme detenerme aquí un momento. Esa gran tribulación es, que, va a incluir a esas personas, las vírgenes dormidas, que no tenían aceite en sus lámparas. Sin embargo, pertenecían a una organización, eran buenas personas, iban a la iglesia, todo. Pero, vienen por aceite, pero ya es demasiado tarde, la arrojan a la gran tribulación. Ella entrará en eso. La iglesia católica entra. Todos sus hijos entran con ella, en la gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. No los hijos que están allí, sino la iglesia misma. Eso es, sus hijos son la organización. No la gente que está allí, como los católicos pobres, los bautistas, los presbiterianos o los pentecostales. Lo siento por ellos. Simplemente, bueno, ¿eres cristiano? Bueno, soy presbiteriano. Oh, eso no tiene más que ver que decir que un cerdo con silla de montar era un caballo de carreras. ¿Qué podías hacer al respecto? Pues nada en absoluto. No lo decía en broma. Es decir, este no es lugar para bromas. Este es el Evangelio, solo quería dar una ilustración, pero es cierto, no tienen nada que ver. Soy pentecostal. Eso no tiene nada que ver. Podrías pertenecer a 41 de sus organizaciones. Pero eres un hijo de Dios nacido de nuevo. ¿De verdad, amas a todos con todo tu corazón, con toda tu alma? ¿Y amas a Dios? ¿Y amas a diario, sin importar lo que te hagan? Si te encabritas y dices como una sierra circular, demuestra que el Espíritu Santo se ha ido, si es que alguna vez lo tuviste. Apocalipsis 2, 22. He aquí, yo la arrojaré en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis 2, 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. 56, a menos que se arrepienta de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte. Sus hijos, los de Jezabel. Ahora bien, ¿qué hizo Jezabel? Casó a su hija con la otra clase de Judá, allá, en Judá. Ahora observen la aplicación espiritual. Tal vez pueda extraerla. Miren esto con atención ahora. Aquí está Jezabel e Israel. Pero aquí está Judá, un tipo diferente, aquí en otro, este es Josafat. Muy bien. Ahora, este de aquí era Acab. Ahora, aquí está Jezabel justo aquí. Ahora ella entra aquí e hizo que todo Israel cayera en la idolatría. Eso es exactamente lo que hizo la Iglesia Católica en su época, cuando Constantino unió a los nicolaitas, los formales fríos de aquí, en la Iglesia y al paganismo, e hizo una forma pagana de cristianismo. No quiero herir sus sentimientos, católicos, pero soy responsable ante Dios. Eso es todo lo que la Iglesia Católica es. Una forma pagana del cristianismo. Supersticiones, ídolos y todo lo demás. Exactamente, solo que es una forma pagana. Es cierto. Si me estuviera muriendo en este momento, esa es la verdad. Y los protestantes tienen razón en lo mismo, solo que en otra categoría. 57. Ahora observen lo que hizo Jezabel. Entonces, vean, el diablo, estaba tan entregada que tomó a sus hijas, tuvo una hija aquí, y esta hija fue a este gran hombre santo, tomó y se casó con su hijo, y trajo lo mismo aquí, de Josafat, a esta parte. Ahora, los verdaderos nicolaitas, los formales y fríos que querían esa organización, se casaron con ella aquí. Y ahora, noten. Lo mismo, tomaron a Jezabel aquí, la Iglesia Católica, y aquí abajo ella tomó a su hija, sus organizaciones, y la casó con ellos allí abajo, y les hizo lo mismo. Mató a sus hijos con muerte, muerte espiritual. Se organizaron hasta la muerte, y de repente, todo el espíritu se fue. Apocalipsis 2, 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. 58. Díganme, déjenme preguntarles una cosa, cualquier historiador aquí, sé que hay 5 o 6 de ustedes sentados aquí, quiero que vengan y me presenten una escritura, o un texto histórico, que indique que alguna de esas iglesias que cayeron y regresaron a la organización, resurgió con un avivamiento. Díganme, ¿cuándo se organizaron, tuvieron algún avivamiento después de organizarse? No, señor. El espíritu los abandonó. Incluyó Pentecostés.
Cuando cayeron las bendiciones pentecostales, y todos ustedes hablaron en lenguas, ustedes los veteranos, teniendo esas grandes bendiciones pentecostales, y todo cayó, después de un tiempo tuvieron lo que llamaron el concilio general. El organismo está bien, pero no la organización. De repente, no pudieron soportarlo. Tuvieron que regresar y convertirse en hijos de Satanás, y organizarse. 59 Y entonces se encendió otra luz, sobre el nombre de Jesucristo. Entonces se engreyeron y dijeron, bendito sea Dios. Si no tienes el nombre de Jesús, irás al infierno. Y nosotros lo tenemos, y ustedes no. ¿Qué hicieron? Simplemente se extinguieron, formaron una organización de eso, en lugar de dejar que la luz fluyera por la iglesia. Automáticamente tomaría su lugar. Pero uno se organiza. ¿Qué es? Hijo de Jezabel. Y todos murieron juntos. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Han surgido alguna vez las asambleas de Dios, o la unicidad, o alguna de las demás, en un gran avivamiento unido? Para nada. Este último avivamiento acaba de pasar, cuando el Espíritu Santo descendió sobre el río, muchos de ustedes aquí sentados ahora mismo, en 1933, y se iba a celebrar este gran servicio de sanidad, que se decía que inundaría el mundo. Y nunca llegó a través de ninguna otra organización. Dios salió de los reinos y casi levantó a un pagano para iniciar ese avivamiento. Y miren lo que ha hecho, esas organizaciones, en cuanto se organizaron, murieron. Él dijo, mataré a sus hijos con la muerte. ¡Ay, Dios mío! Te conozco, por favor, no te sientas mal conmigo, pero yo, si sé esto y no lo digo, soy un hipócrita de baja estofa, y Dios me hará responsable. Quiero ser como Pablo, no rehuir declarar todo el consejo de Dios. Así es. De acuerdo. Hechos 20, 27 Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Apocalipsis 2, 23 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. 60 Ahora, y construyeron altares en Jerusalén. Ahora, quiero ver, y cuando Jezabel se casó con Acab, trajo imágenes para que Israel se inclinara ante ellas. Lo mismo hizo la doctrina nicolaita, casándose con paganos, derribó a Júpiter, enalteció a Pedro y a Venus con María. Y como dice la Biblia, ella hizo pecar a todo Israel. Así también la Iglesia Católica ha hecho que todas las hijas se casen con una organización. Y todo es pecado, como Jezabel con su hija. Muy bien. Y al hacer esto, cuando se estableció la jerarquía, y el Papa Bonifacio, Bonifacio III tomó su asiento y tenían un Dios en un trono, ya no tenían uso para el bautismo del Espíritu Santo en la Iglesia. Así es. Obtuvieron sus credos y formalidades, y siguen adelante. 61 Y cuando la organización aceptó el mismo dogma, eliminaron la libertad del Espíritu Santo en la Iglesia, bautista, presbiteriana, metodista, etc. Ciertamente lo hicieron. Y gradualmente los vemos marchitarse y morir, como dijo Jesús de la vid. Ahora, todo el Espíritu Santo en señales y prodigios fue relegado a un tiempo pasado, y se han enriquecido como ella. Así que ella hizo pecar al mundo entero, porque ha ido a todas las naciones, ella y sus hijas. Así es. Ahora obsérvenlo llamarla en otra era de la Iglesia. Obsérvenlo llamarla. Obsérvenlo suplicar aquí al final, y sacar a su remanente, por el bien de los elegidos, solo unos pocos, para que nadie se salve, si otros no. Mateo 24, 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Marcos 13, 20 Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. 62 Como está escrito en Apocalipsis 13, 6. ¿Te gustaría llegar a eso un momento? Que Él dijo que esta mujer hizo que todos recibieran una marca, esta bestia lo hizo. Hizo que todos recibieran una marca, tanto pobres, grandes, quienes quiera que fueran, una marca de la bestia, que era la Iglesia Católica Romana. O eso o hicieron una imagen, Apocalipsis 13, 14, le hicieron una imagen a la bestia. Supongo que todos están leyendo eso. Si no lo han hecho, bueno, regresaremos enseguida y lo leeremos. Apocalipsis 13, 14. Y engañó a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, esa es esta confederación de iglesias. Y hacer en presencia de la bestia. Diciendo a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de muerte, paganismo, y que murió por la espada, y vivió, por el papado.
Roma pagana a Roma papal, véase, Apocalipsis 13, 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Apocalipsis 13, 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. 63. Haz una imagen de ello. ¿Cuál sería? Justo lo que están haciendo ahora mismo, exactamente, ascendiendo en esta confederación de iglesias. Todas las iglesias pertenecen a esta organización, todas se unen en un solo grupo. Ahora están recibiendo una Biblia. Y el Papa Juan los ha invitado a todos de regreso. El arzobispo de Canterbury, todos están dando vueltas. De repente, todo se reduce a la madre, porque son prostitutas desde el principio, dicen. Nos uniremos en una gran causa para luchar contra el comunismo. Y no saben que Dios levantó el comunismo. Puedo probarlo con esta Biblia. Y Él puso en las mentes la venganza de los santos por la sangre que habían derramado sobre la tierra. Dios organizó el comunismo igual que lo hizo con el rey Nabucodonosor para castigar a Israel. Él levantó el comunismo. Y algún día, Roma desaparecerá del mapa, exactamente. Dios lo dijo, es cierto. Estoy en contra del comunismo. Es contrario a Dios. Claro que sí. Pero no le prestes tanta atención a esa cortina de hierro, sino a esa cortina morada. Lee Fox's Book of Martyrs y verás esto. Es cierto. 64. Ahora veamos. ¿Dónde estábamos? Y ven aquí ahora que ella hizo que todos, ricos, pobres, recibieran una marca. Pero hay una clase a la que no podía tocar. ¿Saben eso? Apocalipsis 13, 1, 8. Escuchen esto. Permítanme leer esto. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre los cuernos, coronas, y sobre las cabezas, un nombre blasfemo. Esas son las 7 colinas. Lo vimos todo anoche, ¿saben? Y la bestia que viste era semejante a un leopardo, pies como de oso, y su boca, boca de león, y el dragón, que era el diablo rojo que se paró delante de la mujer para devorar a su hijo, que era Roma, todos lo sabemos, y le dio poder, y su trono, y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, paganismo, vean. Y su herida mortal fue sanada, el papado tomó su lugar, se unió al cristianismo, con los nicolaitas, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. El catolicismo se ha extendido a todas las naciones bajo el cielo, es cierto, como dijo Daniel sobre el hierro que se transforma en barro, y así sucesivamente. Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Apocalipsis 13, 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Apocalipsis 13, 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. 65. Y les daré una pequeña explicación sobre eso, sobre el hierro y el barro. ¿Se dieron cuenta? ¿O alguna vez se lo he citado? En esa última gran conferencia que tuvieron aquí, donde Khrushchev se quitó el zapato y golpeó la mesa con él. Había 5 naciones orientales reunidas. Había 5 naciones occidentales. Khrushchev encabezó las naciones orientales. Eisenhower encabezó las occidentales. Ahí están los 2 líderes principales, los 2 dedos gordos del pie. Khrushchev, en ruso, significa barro. Eisenhower, en español, significa hierro. Hemos llegado al final. Y adoraron al dragón que dio poder a la bestia. Y, ese es nuestro próximo mensaje aquí en el tabernáculo, ¿entienden? Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En otras palabras, miren. Eisenhower tiene un gran nombre aquí en Estados Unidos. Pero en Roma no es nada. En Rusia no es nada. Khrushchev, grande en Rusia. Pero en Estados Unidos no es nada. Pero hay un hombre que es grande en todas partes. Ese es el Papa. Así es. Organicémonos juntos y unámonos. Apocalipsis 13, 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, 5. Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias.
Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13, 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Apocalipsis 13, 8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 66. Y se le dio boca para proferir grandes blasfemias. Se le dio poder para actuar 42 meses. Y abrió la boca y blasfemó contra Dios, enseñando como doctrina mandamientos humanos. Impetuoso, infatuado, amante de los placeres. Con apariencia de piedad, negando la eficacia de ella, y blasfemó su nombre, tomó Padre, Hijo y Espíritu Santo en lugar de Señor Jesucristo, véase, y su tabernáculo, y contra los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, se avecina la persecución, y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y lo adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Oh. Fundamento del mundo, nuestros nombres, si alguna vez estuvieron en el libro, se escribieron allí. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae primero. Y todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Mis ovejas oyen mi voz. Este es el alimento. Y un extraño, dice: bueno, acabo de unirme a una iglesia. Soy tan bueno como tú. Eso no es alimento para ovejas. Aquí sí lo es, sentados juntos en los lugares celestiales en Cristo. Oh, Él es tan maravilloso, ¿verdad? De acuerdo. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 67. Terminemos rápido, porque ya es hora. De acuerdo. Pero digo, veamos, tengo el versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esta doctrina? ¿Qué clase de doctrina era? Organizaciones, obispos, arzobispos y papas, ¿no tienen esta doctrina? Ahora, la Biblia, anoche vimos que Israel, al pasar por Moab, no era una nación. Habitaba sobre la faz de la tierra, y era un pueblo libre. ¿Es cierto? Un tipo, errantes en tiendas, etc. Los grupos pentecostales son iguales, el verdadero Pentecostés. Errantes de un lugar a otro. De acuerdo. Apocalipsis 2, 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2, 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a todos los que no tienen esta doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, les digo: no os impondré otra carga. 68. Y no tienen esta doctrina, organizarse a sí mismos, y hacer una gran organización de ella, que no tiene esto, y que no han conocido las profundidades de Satanás. Ahora, recuerden que descubrimos dónde estaba la sede de Satanás. Anoche lo llevamos directamente al principio. ¿Dónde estaba su sede en el principio? Babilonia. Y Babilonia, cuando la jerarquía, un rey sacerdote de Babilonia estaba siendo perseguido por los caldeos conquistadores, llegó a Pérgamo, e hizo su sede, vean, trasladó su sede de la tierra de Sinar a Pérgamo. Acabamos de leer eso directamente de las historias anoche. Y ahora, allí comenzó, formó la Iglesia Católica, que todavía es la madre Babilonia. Muy bien, la sede de Satanás. Y la sede de Satanás, como dicen, no les pondré ninguna carga más. No habrá más carga, solo lo que ya tienen, esta pequeña minoría que está ahí. Vean, todo eso está exprimido en esta edad oscura. Ahora, pasaron por eso casi 1500 años. Pero lo que ya tienen, reténganlo hasta que yo venga. En otras palabras, aún conservan la bendición pentecostal en sus corazones. Reténganla hasta que yo venga a darles alivio para esta próxima era que está por llegar. Al que venza y guarde mi palabra hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y como vaso de alfarero serán quebradas, tal como yo la recibí de mi Padre.
Apocalipsis 2, 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a todos los que no tienen esta doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, les digo, no os impondré otra carga. Apocalipsis 2, 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2, 26. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2, 27. Y los regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero. Como también yo la he recibido de mi Padre. 69. Verán, esa iglesia, ¿qué pasará cuando esa iglesia de la edad oscura se levante para juzgar a esa panda de paganos, de allá atrás? ¿Serán aplastados? Esos pies de bronce los pisotearán. Les digo. Él los hará pedazos, dice la Biblia. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Saben qué es eso, verdad? Cristo es la estrella de la mañana. De acuerdo. El que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 28. Y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, 29. El que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. 70. Oh, Dios mío. ¿No te alegras? Es un poco tarde. Tengo un poco más. Lo retomaré tal vez mañana por la noche, en este de los 2000 años allí. Pero, Él es el lirio de los valles, la estrella brillante de la mañana, Él es el más hermoso de 10.000 para mi alma. El lirio de los valles, solo en Él veo, todo lo que necesito para limpiarme y hacerme completamente completo. En la tristeza Él es mi consuelo, en los problemas Él es mi apoyo, Él me dice que toda preocupación sobre Él ruede. Aleluya. Él es el lirio de los valles, la estrella brillante de la mañana, Él es el más hermoso de 10.000 para mi alma. ¿Lo amas? Oh, yo solo, lo amo, yo, ahora adorémoslo ahora, todas esas palabras y mensajes cortantes, porque Él me amó primero. Y compró mi salvación en la cruz del Calvario. ¿No es maravilloso? Lo amo. Ahora bien, las cosas que me perdí estarán en los libros, por supuesto, porque no podemos abarcar toda la era de la iglesia en una noche. Esta noche, por estar un poco ronco, lo tranquilicé un poco. Pero, ¿no es maravilloso? Hay gente en casi todas partes, cuyos corazones están en llamas. Con el fuego que cayó en Pentecostés, que los limpió y los hizo puros. ¡Ay, arde ahora en mi corazón! ¡Oh, gloria a su nombre! Me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. Oh, uno de ellos, soy uno de ellos, me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. Aleluya. Uno de ellos, me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. ¿Te alegras? Recuerdo que una noche volvía de Chattanooga y el avión aterrizaba en Tennessee, allá en Memphis. Me alojaron en ese hotel grande y elegante. Me llamaron y me dijeron, el avión saldrá a las 7 de la mañana siguiente. Llevaba correo para ponerlo en el buzón, al volver a casa, respondiendo a algunos amigos. Y al bajar, el Espíritu Santo me dijo, sigue caminando. Seguí, caminando. Llegué al barrio de gente negra. Estaba allí parado y pensé, caramba. Mira. Es hora de que ese avión se vaya. Y el Espíritu Santo seguía diciéndome, sigue caminando, igual que lo hizo en el bosque el otro día. Sigue caminando. Así que seguí caminando. Casualmente miré hacia allá abajo. Una de esas pequeñas chozas de gente de color donde vivía la gente de color, pobre, allá abajo, una anciana como la tía Jemima, típicamente, con una camisa de niño atada a la cabeza, inclinada sobre, así. Y yo iba por allí cantando. Uno de ellos, soy uno de ellos. Qué alegría poder decir que soy uno de ellos, aleluya. Diciendo, ¿qué quieres, Señor? Uno de ellos, soy uno de ellos. ¿Crees en ser guiado por el Espíritu? Sí, claro. Qué alegría poder decir que soy uno de ellos. 73. Han pasado unos 14 años. Estaba mirando por encima de la cerca. Estaba a media cuadra de ella, y vi a una señora mayor de color mirándome fijamente. Seguí cantando, dejé de cantar y empecé a caminar. Me acerqué a ella, con lágrimas en sus mejillas. Me miró y dijo, buenos días, párroco. Le pregunté, ¿cómo está, tía? Y ella dijo, me giré. Se reía, con una gran sonrisa. Le pregunté, ¿cómo supo que era párroco? En el sur, ya saben que un predicador es párroco. Le pregunté, ¿cómo supo que era párroco? Me respondió, sabía que venía. Y le pregunté, ¿cómo lo sabe? ¿Me conoce? Respondió, no, señor. Y ella dijo, sabía que venía. Me preguntó, ¿ha oído alguna vez la historia de la tsunamita? Dije, sí, señor.
74 y ella dijo. Bueno, dijo, yo era ese tipo de mujer. Dijo. Y el señor me dio un bebé, y le dije que lo criaría. Dijo. Soy una mujer pobre. Lavo y trabajo para los blancos para ganarme la vida. Dijo. Me dijo que, me dio el bebé, y le dije que lo criaría. Dijo. Lo he criado lo mejor que he sabido. Pero, dijo, el párroco se metió en la compañía equivocada. Contrajo una enfermedad, y no supimos nada hasta que llegó a una etapa avanzada. Y se está muriendo ahí en la cama. Dijo. Lleva 2 días inconsciente. Dijo. Vino el médico y dijo que le había devorado el corazón, etc. Le entró en la sangre tan fuerte que lo dañó tanto que lo que le dan ya no le sirve de nada. Y dijo. Se está muriendo. Y dijo. No soporto verlo morir como pecador. Y dijo. Recé y recé. Y dijo. Recé toda la noche. Y dijo. Está inconsciente. No sabe nada. Y dijo que llevaba 2 días sin saberlo. 75 dijo. Oré. Dije. Señor, dame ese bebé, y dijo. ¿Cómo hiciste con la Tsunamita? Dijo. ¿Dónde está tu Elías? ¿Dónde está? Dijo. ¿Dónde hay algo que pueda ayudarme? Y dijo. Me quedé dormida de rodillas. Y ella dijo. El Señor me habló en un sueño y me dijo. Sal y párate junto a la puerta, y verás a un hombre que baja por la calle con un sombrerito color canela y un traje oscuro. Él dijo. Él te hablará. Y ella dijo. He estado aquí desde antes del amanecer. Y tenía la espalda mojada por el rocío. Y dijo. Y te vi venir con ese sombrerito color canela. Dijo. Pero se supone que debes llevar una pequeña mochila. Dije. La dejé en el hotel. Y dije. ¿Tu hijo está enfermo? Dijo. Se está muriendo. Le dije. Me llamo Branham. Le pregunté. ¿Me conoce? Ella respondió. No, señor, párroco Branham. Nunca lo he conocido. Le dije. Rezo por los enfermos. Eso no le interesaba. No quería que su hijo muriera en pecado. Entré. Tenían una puerta vieja, con la punta de un arado colgando para abrirla. Quizás muchos de ustedes, norteños, no sepan qué es, pero para mantener la puerta cerrada. Y entré en la casa, una pequeña y vieja casa de 2 habitaciones, parecía lo que llamamos una pequeña casa de escopeta, ahí sentada. Hay una habitación aquí, y esa es la sala, el dormitorio y todo, junto. Y la cocina allá atrás. Cuando entré, era un lugarcito encalado, y bonito, despojado de los laterales, y con tablillas. Entonces, no, creo que tenía papel alquitranado encima del techo. Recuerdo ver esas grandes burbujas, como de rocío, colgando encima. 77 Entonces, cuando entré, había un letrero colgado en la puerta que decía, Dios bendiga nuestro hogar. Justo aquí, en la esquina, había una cama vieja por aquí, y otra por allá. Allí yacía un hombre enorme, no había una alfombra en el suelo, un chico enorme, un tipo guapo, de pie. Calculo que pesaba, 170 u 80 libras, casi 1,80 m. Tenía la manta en la mano y decía, Y ella dijo, el bebé de mamá. Y yo pensé, el bebé de mamá, y sin embargo, tenía una enfermedad social, sífilis, y se estaba muriendo. Y ella lo besó en la frente, le dio unas palmaditas y dijo, el bebé de mamá. 78 Mi corazón se llenó de alegría. Pensé, sí, no importa cuán profundo sea tu pecado, sigues siendo su bebé. Entonces pensé, ves, no importa cuán mal esté, sigue siendo el bebé de mamá. Y pensé, Dios dijo, una madre puede olvidar a su bebé de pecho, pero yo nunca podré olvidarte, porque tu nombre está grabado en la palma de mi mano. ¿Cómo era posible? Miré a esa pobre santa caminando por allí. Se notaba. Hermano, no tenía nada en casa. Pero tenía algo que todas las casas de Indiana, y de todas partes, deberían tener. Era Dios. Preferiría eso a tener una casa grande y elegante con chicas de calendario y todas estas cosas vulgares y desagradables. Una Biblia vieja, abierta, con las páginas viejas arrugadas. La miré y me dijo, el párroco vino a orar por ti, cariño. Dijo, oscuro. Y yo pregunté, ¿qué está diciendo? Isaías 49:15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Isaías 49:16 He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Tus muros están siempre delante de mí. 79 Ella dijo, no lo sabe. El médico dice que está loco.
Dice que cree estar en medio de un mar profundo, remando en un bote, y perdido. Y añadió. Eso es lo que no soporto, párroco, saber que mi bebé se está muriendo perdido. Y añadió. Sé que viene a ayudarme, porque el Señor me lo ha dicho. Dije. Rezaré por él. Y dije. Quizás el Señor lo sane. A ella no le interesaba eso. Solo quería que se levantara y dijera que estaba salvo, nada más. Mientras estuviera salvo, no importaba, tenía que irse de todas formas, así que, algún día. Mientras estuviera salvo, oh, si tan solo pudiéramos tener esa actitud. Ese hogar eterno allá, ella sabía que volvería a vivir con él. Dijo, si tan solo pudiera oírlo decir que estaba salvo. Dije, inclinémonos. Y ella se arrodilló, y yo le agarré los pies. Y tenía los pies muy fríos y pegajosos. Y no pude cubrirlo con la manta, una cobijita fina que tenía encima, así que solo le puse sus calzoncillos, ¿sabes? 80 y así lo jalaba, lo agarró, pensando que estaba remando. Decía, qué oscuro. Qué oscuro. Ella intentó hablarle, pero él solo repetía, qué oscuro y frío. Estaba remando. Entonces la miré un momento, y ella se arrodilló. Le dije, tía, ¿nos guías en la oración? Ella dijo, sí, señor. Solo ella, yo, el niño y el Espíritu Santo en la habitación, nada más. Esa anciana santa oró. Caramba. Cuando ella habló con él, uno sabía que ya le había hablado antes. Sí, señor. Sabía con quién estaba hablando. Dijo, Señor, no sé qué vas a hacer, dijo, pero todo es tal como lo dijiste. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Sigue siendo el mismo Jesús que estuvo allí con esos santos. Sigue siendo el mismo Jesús hoy. Y nunca le pregunté sobre su religión, si era bautista, pentecostal o qué. No era asunto mío. Simplemente seguía al Espíritu Santo, y ella hacía lo mismo. Queríamos ver qué iba a hacer. Así que nos arrodillamos y ella empezó a orar. Cuando terminó de orar, se levantó, le besó la cabeza y dijo, Dios bendiga a mi bebé. Y luego dijo, ¿ahora orará, párroco? Dije, sí, señora. Y justo en ese momento eran como las 8:30, quizás las 9 menos cuarto, y yo estaba a 3 kilómetros del lugar. El avión salía a las 7, y no sabía cuándo saldría. 82 Así que puse mis manos sobre sus pies. Dije, Padre Celestial, no entiendo esto. Tú, tenía que tomar un avión hace un rato, hace casi 1 hora y media. No parabas de decir, camina, y esto es lo único que he encontrado hasta ahora. Y ella dijo que tú, me vio venir. Si ese eras tú, Señor, entonces no sé qué hacer, solo poner mis manos sobre el niño. Él dijo, ay, mamá. Dijo, está amaneciendo aquí. Y unos 5 minutos después, estaba sentado en el borde de la cama, abrazando a su madre. Salí a escondidas, corrí hasta allí, tomé un taxi, fui al hotel a buscar mi maleta y pensé en ir a esperar. Quizás tenía que esperar un día o dos en aquellos tiempos. Ya sabes lo difícil que era conseguir un avión justo después de la guerra. Así que pensé que tendría que esperar un par de días. Me subí al taxi y corrí al aeropuerto. Justo cuando llegué, me dijo, vuelo 196 a Louisville, Kentucky, ya despegando. Dios sostuvo ese avión en tierra para mí de esa manera. Oh, lo creo. 83 Unos 2 años después, iba en tren a Arizona, a una reunión con el hermano Sharrit. Tenía que recoger al hermano Moore y a los demás. Y cuando fui allí, paré en Memphis. El tren llegó. Si saben cómo llega yendo hacia el oeste, así, y luego retrocede, toma la plataforma giratoria y se desvía. Y esos sándwiches en el tren, me piden unos 60 centavos cada uno, y puedo comprarlos por 10 o 15 centavos, ya saben, en otro lugar. Así que esperé a que el tren parara para comprarme unos sándwiches. Iba a comprarme una bolsa llena de hamburguesas y celebrar el viaje. Así que bajé de un salto y corrí por allí rápidamente, para conseguir un puesto de hamburguesas, mirando hacia afuera. Iba a quedarse allí unos 30 minutos. 84 Así que empecé a comprarme unas hamburguesas, y oí a alguien decir, hola, párroco. Miré a mi alrededor. Un pequeño gorrito rojo, allí de pie, pestañeando, me dijo, ¿no me conoces? Le dije, no creo que sí, hijo. Se acercó y me dijo, mírame bien. Y le dije, ¿sí? Le dije, no creo que te conozca. Dijo, te conozco. Me dijo, eres el párroco Branham. Le dije, sí, es cierto. Le pregunté,
¿Has estado alguna vez en una de mis reuniones? Me dijo. No, señor. Me preguntó. ¿Recuerdas aquella mañana que llegaste a casa y mi mamá? Ah. Le dije. ¿No eres él? Le dije. Sí, lo soy. Sí, lo soy. Me dijo. Párroco, dijo. Estoy sano, completo y bien. Y no solo eso, sino que ahora soy cristiano. Alabado sea el Señor. Estaban reunidos en el aposento alto, todos orando en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo, y recibieron poder para el servicio. Ahora lo que Él hizo por ellos ese día lo hará por ti lo mismo, ¿no te alegras? Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Uno de ellos, estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. Aleluya. Uno de ellos, soy uno de ellos. Estoy tan contento de poder decir que soy uno de ellos. 85, no tienen gran educación ni cosas, así que esta gente puede que no aprenda a ser, ni se jacte de fama mundana, todos han recibido su Pentecostés. Bautizados en el nombre de Jesús. Y ahora están diciendo, tanto por todas partes, que su poder sigue siendo el mismo. Me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. Uno de ellos, soy uno de ellos, me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos, aleluya. Uno de ellos, uno de ellos. Me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. Ven, hermano mío, busca esta bendición que limpiará tu corazón del pecado, hará que las campanas de la alegría suenen y mantendrá tu alma encendida. Oh, está ardiendo ahora dentro de mi corazón, oh, gloria a su nombre. Me alegra tanto que yo, ahora estrecha la mano con alguien de adelante, de atrás y alrededor. Oh, uno de ellos, me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. Aleluya. Uno de ellos, me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. Uno de ellos, me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. Uno de ellos, me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. Soy uno de ellos, me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. Aleluya. Uno de ellos, me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. 86 ¿Qué es esta religión antigua? Empezó aquí atrás, y goteó hasta el final con la sangre de Jesucristo. Oh, Dios mío. Oh, cuánto me alegro por el Evangelio. Oh, sí, Señor. Gotea sangre, sí, gotea sangre. Este Evangelio del Espíritu Santo gotea sangre, la sangre de discípulos, mártires, todos abajo, que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo gotea sangre. Ahora, ¿qué clase de Evangelio es? Como el que empezó en Pentecostés, el primero en morir por este plan del Espíritu Santo, fue Juan el Bautista, lo recibió en el vientre de su madre, ¿sabes? Murió como un hombre. Luego vino el Señor Jesús, lo crucificaron, él predicó que el Espíritu salvaría a los hombres del pecado. Siguió goteando sangre, sí, goteando sangre, este Evangelio del Espíritu Santo gotea sangre, la sangre de discípulos que murieron por la verdad, este Evangelio del Espíritu Santo gotea sangre. 87, ¿no podrías organizarlo, eh? Están Pedro y Pablo, y Juan el Divino, que dieron sus vidas para que este Evangelio brillara. Mezclaron su sangre con la de los profetas de antaño, para que la verdadera palabra de Dios pudiera ser dicha honestamente. Seguía goteando sangre, sí, goteando sangre, este Evangelio del Espíritu Santo gotea sangre, la sangre de los discípulos que murieron por la verdad, este Evangelio del Espíritu Santo goteaba sangre. Había almas bajo el altar, clamando ¿hasta cuándo? Para que el Señor castigara a los que han obrado mal. Pero habrá más que darán la sangre de su vida, por este Evangelio del Espíritu Santo y su torrente carmesí. Sigue goteando sangre, sí, gotea sangre. Este Evangelio del Espíritu Santo gotea sangre, la sangre de los discípulos que murieron por la verdad, este Evangelio del Espíritu Santo gotea sangre. 88 Ahora bien, desde el tiempo de Pentecostés, y los mártires de Pentecostés en la iglesia de Éfeso, hasta Pérgamo, hasta Tiatira, hasta Sardis, en la iglesia de Éfeso, o, la de Filadelfia, y hasta la de la Odisea, y ahora ¿qué sucedería aquí? Como dice la Biblia, todo entraría, y esta bestia se levantaría en Estados Unidos. ¿Recuerdan la visión que se leyó aquí, en 1933? Yo iba, la iglesia ni siquiera se había construido. No sabía que era una visión. La llamaban un trance. Yo era solo un joven predicador bautista, y estábamos, toda mi vida vi esas visiones, y le pediría a cualquiera que se pusiera de pie y dijera si alguna vez alguna de ellas falló. No, nunca falló. No puede, no lo hará.
89 y ahora, al empezar la escuela dominical, caí en un estado de trance. Estábamos en la vieja casa masónica, la de Charlie Kern, un pequeño grupo. Y vi al presidente Roosevelt liderando al mundo hacia una guerra mundial. Predicho. Dije. Y hay tres ismos. El nazismo, el fascismo y el comunismo. Y dije, ¿cuántos aquí lo recuerdan? Dije, no se pierdan el comunismo. Todo irá hacia arriba. Dije, Etiopía, Mussolini irá a Etiopía, pero fracasará. Y dije, finalmente entraremos en guerra con Alemania. Pero, dije, Alemania estará fortificada con un gran montón de hormigón. 11 años antes de que se construyera la línea Maginot. 11 años. Dije, después de la guerra, por fin la ganaremos. Y después de que termine, la ciencia estará inventando grandes cosas. Y dije, cuando lo hagan, fabricarán un automóvil, y los automóviles se degradarán continuamente. Ya saben cómo eran en el 33. Ahora, dije, se volverán como huevos, se verán como huevos. Porque vi en una autopista, una gran autopista, un coche que iba por la carretera sin volante. Estaba controlado por el poder. Lo tienen ahora mismo. Dije, durante esa época, ahora permiten el voto de las mujeres, y las mujeres al votar finalmente, dije, esta nación es una nación de mujeres, está marcada por una mujer. Es una mujer, a través de la profecía, en todas partes. Y el número 13 en todas partes de la profecía. Y dije, este es un país de mujeres. Ella tiene sus libertades aquí, y lo arruinará. Es la ruina del mundo. 91 Y Roy, recibí tus cartas sobre eso, esa gran mujer que, cada caso criminal, lo hemos reducido a la categoría X, ahora que cada caso criminal que se ha llevado a cabo en Estados Unidos, una mujer estuvo detrás. Exactamente. Esas son mujeres inmorales. Ahora bien, entonces dije, habrá en ese tiempo, durante ese tiempo, a las mujeres se les permitirá votar, y elegirán a la persona equivocada, lo hicieron en estas últimas elecciones. Exactamente. Lo que iniciará la fortaleza. Durante ese tiempo, sucederá que una gran mujer se levantará en Estados Unidos. Irá hermosamente vestida. Y puse entre paréntesis que quizás sea la Iglesia Católica, que tomará el control del poder, dominará a los demás en Estados Unidos. Será hermosa a la vista, pero será cruel de corazón. Dije. Entonces volví a mirar, y vi a Estados Unidos hecho pedazos. No quedaba nada. Y predije entonces. Ahora bien, aquello fue así, dice el Señor. Y piensen. 5. De esas 7 predicciones ya se han cumplido. La iglesia que se afianzaría, la iglesia católica, y la llegada del fin de los tiempos. Y dije. Parecían solo tocones ardiendo, rocas arrancadas, y todo Estados Unidos parecía estar desnudo, así, hasta donde alcanzaba la vista desde donde me encontraba. Y dije. Predigo, según cómo avanza el tiempo, que será entre este año 1933 y 1977, y tendrá que apretarse muchísimo para llegar hasta allí. Estamos sentados sobre un polvorín, amigos. Todo está listo. 93 pero nuestro precioso Padre Celestial que prometió. ¿Qué prometió? ¿No es maravilloso ser siervo de Cristo? Todo lo que prometió. Y piensen. Tenemos el privilegio de vivir aquí mismo. Él está con nosotros ahora, conoce cada secreto de cada corazón, sabe todo sobre ustedes, esas llamas ardientes que recorren nuestros corazones, sabe todo sobre nosotros, nos ama. ¿Y no se alegran de estar en ese pequeño grupo minoritario esta noche, que guarda la fe? Porque fue su mandamiento. No teman, rebaño pequeño. Es la buena voluntad de su Padre darles el reino. Y si esta obra no se acortara, nadie se salvaría. Ven. Estamos justo en el fin del mundo. Mateo 24, 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 25, 6 Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Marcos 13, 20 Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Lucas 12, 32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. 94 Los pentecostales se enfriaron, se volvieron tibios, brotaron de la boca de Dios. Solo un pequeño grupo se retiró aquí, solo unos pocos. Pero en eso vendrá el aquí viene el novio. Y cuando lo haga, cada una de estas vigilias, cada vigilia de estas vigilias, recuerden, hay 7 vigilias. Y estamos justo en esta última vigilia.
Pero cada una de esas vírgenes que pasaron por aquí resucitó. Amén. Oh, ¿qué fue? El mismo Espíritu Santo. Luego, cuando la iglesia se fue, como tomamos la noche del domingo, José para darse a conocer a Israel, sus hermanos. Despidió a su novia, a todos, y los envió de vuelta al palacio. Y se paró solo con los judíos y dijo, soy José, su hermano. Pónganlo justo en la escritura donde dice que establecerían un día de luto, y cada casa se lamentaría consigo misma. Dicen, ¿de dónde sacaron esas cicatrices? Dijeron, en las manos en las suyas. Dijo, en casa de mis amigos. Los que lo traspasaron lo mirarán. Allí está, José. Dijo, no, como dijo José, no se enojen con ustedes mismos, porque Dios lo hizo para preservar la vida. ¿Qué? La vida de la iglesia, los gentiles, por amor a su nombre, un pueblo de entre los gentiles. Génesis 45, 1. José no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y gritó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él mientras José se daba a conocer a sus hermanos. Génesis 45, 3. Y José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, pues estaban turbados por su presencia. Génesis 50, 20. Pero vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Zacarías 13, 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, las que me hirieron en casa de mis amigos. Juan 19, 37. Y además otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. 95. Oh, hemos llegado al final, hermanos míos. Llegamos. Bendito sea el nombre del Señor. Cantemos juntos esta buena canción como hermanos y hermanas pentecostales. Ahora bien, dicen, bueno, soy bautista. Pero si tienen la bendición pentecostal, son pentecostales. De acuerdo. De acuerdo. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. La comunión de mentes afines. Es como la de arriba. Ahora escuchen, amigos. Si hay alguien aquí entre nosotros que se encuentre en algún punto del camino de la vida, y que haya sentido un poco de amargura en su corazón, escúchenme. Sáquenla de ahí ahora. Entiéndanlo, nunca dejen que nada. Se da un mensaje de lenguas e interpretación desde la audiencia, sí, pueblo mío, te hablo en esta hora, pues mi profeta estuvo en medio de ti y declaró mi santa palabra. Te hablo ahora mismo por mi espíritu, dice el Dios Todopoderoso. Porque te digo, pueblo mío, que en este mundo esta noche, sí, he hablado en días pasados concerniente a estas cosas. Incluso en esta misma hora se están haciendo grandes planes que traerán la hora de la destrucción sobre esta hermosa tierra. Sí, incluso en este mundo, esta noche, se están reuniendo fuerzas espirituales que vendrán contra ti, pueblo mío. Pero te digo que no te desanimes en ese día ni en esa hora, porque digo que soy el gran Dios Todopoderoso. Sí, así como saqué a mis hijos de la tierra de la servidumbre, sí, así como los traje al desierto, a la tierra prometida, así también te llevaré a casa conmigo. Y te digo, pueblo mío, no te desanimes, sino pon tu confianza en el Todopoderoso. Dios. Porque digo que te he amado con mi gran amor. Y te he llamado a salir del mundo de pecado para que seas mi pueblo elegido, y para que en ti manifieste mi poder y gloria. Y te digo estas palabras esta noche para que recibas aliento, dice el Señor, amén. Se da otro mensaje de lenguas e interpretación desde el público, pero es muy difícil de escuchar. Sí, mi siervo te ha hablado esta noche. Bendita sea mi palabra al difundirse. Mi siervo acaba de honrar lo que se ha dicho. Mucho mal vendrá sobre esta tierra. Así dice el Señor. Amén. Amén. 96. Señor Jesús, te damos gracias por estos mensajes. Nos conmueve, Señor, saber que no hemos rehuido, sino que hemos mantenido la fe. Oh, te ruego, Dios, que el Espíritu continúe permaneciendo en la Iglesia. Mántenos cerca unos de otros, Padre. Mántenos contigo. Camina entre nosotros, Señor, en esta última era del candelero en la que vivimos. Sé nuestra luz. Ilumina sobre nosotros en estos grandes tiempos de oscuridad, Señor, porque sabemos que el candelero y las estrellas hablan de oscuridad. Pero, Señor, nos alegramos de ser hijos de la luz, caminando en la luz de Dios. No estamos atados a estas cosas de la tierra, pero somos tus hijos. Cuánto te agradecemos por estas cosas. Te agradecemos por enviar estos mensajes como confirmación de tu palabra. Que siempre seas honrado entre nosotros, Padre.
que nos guardes de toda amargura de la tierra. Mántenos santificados para que nuestras vidas sean puras, limpias y santas ante ti. Que la sangre de Jesucristo haga esto por cada uno de nosotros, Señor. Quítanos de entre nosotros, si hay algo que no esté bien, quítanoslo, Señor. Esta es la hora de la búsqueda. Estas reuniones son para eso, para escudriñar nuestros corazones. Dijiste que las llamas de fuego de tus ojos escudriñaban, tú sabes, las riendas del corazón. Ciertamente lo haces, Padre. Entonces, respóndenos, diciéndonos que estemos listos, que la hora está llegando. Oh, cuánto te agradecemos por esto, Padre. Lo haremos con todo nuestro ser, por tu gracia. Amén. 97. ¿Acaso no lo aman? Si hubiera un extraño entre nosotros, así era al principio. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, alguien le preguntó sobre un caso de matrimonio y divorcio, o algo así. Él dijo, no fue así desde el principio. Hay que remontarse al principio. Entonces, si el principio fue una iglesia pentecostal, y Él es la vid, nosotros los pámpanos, cada vez que esa vid produce una iglesia, será una rama pentecostal, una rama pentecostal. Lo mismo era al principio, cada vez. Ahora, si se injertan otras vides en ella, dará fruto. Si se toma un naranjo y se le pone un limón, dará limones, alimentándose de la vida de la naranja. Si se le pone un pomelo al lado, dará pomelo, porque es un cítrico. 98. Así que estas organizaciones, denominaciones y demás, que se han asentado allí, lo llaman cristiano. Pueden vivir la vida cristiana, eso es correcto, pero darán frutos denominacionales. Es cierto. Porque se han asentado así. Pero si esa rama misma alguna vez produce una, o, si esa vida alguna vez produce una rama, escribirá un libro de los hechos detrás de ella. Es exactamente así. Porque eso fue lo que sucedió la primera vez. Cada rama que produzca tendrá naranjas, cada una. Y la Biblia ha hablado y tiene 12 ramas. Oh, me alegra mucho vivir bajo esa rama. ¿No lo creen? Oh, es maravilloso. Muy bien. Recuerden mañana por la noche, ahora, en la era de Filadelfia, de Sardis, el surgimiento de la organización luterana. Martín Lutero,